¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias por estar aquí conectados. Gracias por estar presentes para esta nueva sesión, para más aprendizaje, ¿no? A los que esta es su primera sesión, bienvenidos también. De repente no pudieron estar el día lunes, ¿no? Pero bienvenidos, bienvenidos al curso de logística internacional. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estamos? Bien, tenemos material para hoy. Vamos a aprender nuevas cositas. A ver. Voy a presentar mi pantalla y ya podemos dar inicio a la sesión el día de hoy, ¿ok? Muy bien, a ver, por aquí. Estamos listos, muy bien. Bien, bien muchachos, el día de hoy nos corresponde ver el tema número 2 y hace referencia a los modos de transporte, efectivamente los modos de transporte, aunque a ver, permítame un ratito, un ratito, por favor, este documento, quiero ver algo, un ratito, quiero ver algo. Ahí está, este es, o no es, este es, este es. A ver, un momentito, espérenme, ya está. Un momentito, por favor, algo rapidito, algo súper rápido. Mm, mm, mm. Ya está. Muy bien. Ya. Voy a usar este archivo entonces. Ahora sí. Con fe. ¿Dónde estamos? Muy bien. Comenzamos entonces, muchachos. Voy a utilizar diapositiva en lugar del PDF. Ahora sí. El tema número 2, nuestro tema de hoy es modos de transporte. ¿Ok? Modos de transporte que dentro de la logística internacional, ustedes saben, pues, que la elección del modo de transporte para la mercancía es fundamental, porque elegir adecuadamente el modo de transporte de la exportación de mis productos, de mis mercancías, me va a permitir pues ahorrar costos, ahorrar tiempo de repente también, ¿verdad? Y en base pues a esta elección es que yo determino también mi eficiencia y mi productividad en cuanto a entrega de pedidos. Entonces, es importante que conozcamos cuáles son los modos de transporte que se utiliza en la logística internacional. A ver, primero tenemos que entender muy preciso a qué le llamamos transporte internacional. Por ahí debemos partir, ¿no? Transporte internacional se conoce como transporte internacional de mercancías al conjunto de operaciones logísticas encargadas de enviar diferentes productos entre países. ¿Ok? Entonces, toda aquella unidad que me permita transportar o trasladar mis productos de un país a otro, ese es el transporte internacional. No existe una sola modalidad de transporte internacional, existen diferentes tipos de modo de transporte. Por ejemplo, tenemos el transporte por carretera, tenemos el transporte ferroviario,
tenemos el transporte marítimo, el fluvial, el aéreo, por tubería también y combinado, ¿no? Combinado también llamado multimodal, transporte multimodal o transporte combinado. Eh, Transporte por tubería también existe cuando de un país a otro, por ejemplo, existe la exportación de gas, ¿no? La exportación de gas se hace a través de tuberías. Hasta también existe el cableado, por ejemplo. Si yo quiero exportar electricidad, ¿se puede o no se puede? Si yo quisiera exportar electricidad, ¿se puede o no se puede? Se puede, por supuesto que se puede. Con un sistema del cableado justamente eléctrico, yo puedo pasarle energía eléctrica a otro país. Se puede exportar energía eléctrica, claro que sí. Muy bien, pero los modos de transporte más utilizados o más conocidos para la logística internacional, pues, son los de carretera, el ferroviario, el marítimo, el aéreo, ¿no? Y el fluvial por ahí también que entra a tallar. Ahora, vamos a hablar del transporte por carretera, ¿no? El transporte por carretera es el medio de transporte de personas o cosas utilizando la red de carretera para ello. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el transporte por carretera? Ante todo, es barato. Utilizar el transporte por carretera en comparación con otros modos de transporte, el transporte por carretera es barato, es económico, ¿no? Te puede permitir un servicio de puerta a puerta. Si yo tengo países vecinos, ¿no? Si yo tengo vecinos a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Bolivia y a Chile. Entonces, de repente, al tener una cercanía con nosotros, yo puedo atravesar sus fronteras y dejar mi pedido o el pedido en la puerta del almacén del comprador. Por supuesto que se lo puedo dejar, ¿no? Entonces, eso es una ventaja que tiene el servicio por carretera a diferencia de los otros modos de transporte, ¿no? Otra ventaja, las restricciones son moderadas al transporte de ciertas mercancías. Hay una mayor posibilidad de negociación por temas de horarios y precios, ¿no? Flexibilidad, se adapta a todas las demandas y requerimientos del cliente. Comunalidad es el medio más utilizado en cualquier parte del mundo. Y la trazabilidad, el seguimiento con los nuevos sistemas, ¿no? La trazabilidad habla pues de el monitoreo en tiempo real de la unidad de transporte. Yo recuerdo haber hecho una compra en Totus, supermercado Totus, si no me acuerdo, que me permitía un enlace en el cual a través de ese enlace yo podía saber cómo iba mi pedido. Yo podía ver que me decía, pues, está en el almacén, luego veía que me decía, ya fue cargada la unidad de transporte, al otro día veía, decía, ya salió la unidad de transporte, veía por ahí más a rato, el transporte está en ruta, y me mostraba en el mapa en tiempo real en dónde estaba el transporte. Entonces, eso, por ejemplo, se llama trazabilidad, el seguimiento, el poder monitorear en tiempo real a la unidad de transporte. Y las unidades de transporte hoy en día ya tienen, pues, ¿no? Ya tienen unidades de GPS. Muy bien, Rosana, como dice, lo mismo que hace DHL, ¿no? Lo mismo que hace DHL, correcto. Entonces, hay una gran trazabilidad en lo que se refiere al modo de transporte por carretera. Ahora, también tiene desventajas, ¿no? No todo es color de rosas con el transporte por carretera. Y una de sus desventajas de utilizar el modo de transporte por carreteras es que es muy contaminante, muy contaminante. La emisión, pues, de CO2, de los residuos, ¿no? Es un modo muy contaminante. Otro, daña la red de carreteras debido al gran peso que siempre circula pues por esas carreteras, ¿no? Ese peso de esa unidad de transporte, de ese camión, de ese tráiler, tiene alta probabilidad de dañar las carreteras.
Es por eso que en el sistema de los peajes, en el sistema de cobro de peajes, a este tipo de unidades, a los camiones, a los trailers, le cobran por eje, ¿no? Algunos tienen 6 ejes, otros tienen 5 ejes, otros tienen 8 ejes. ¿Por qué? Porque mientras más ejes tengas, significa que la carga que tú llevas es mucho más pesada. Y mientras la carga es más pesada, dañas o rajas más las pistas. Entonces, con lo que supuestamente, supuestamente con lo que se recibe del dinero del peaje, eso también sirve para darle mantenimiento a esa pista, para darle mantenimiento a esa carretera, ¿no? Entonces, eh, mientras más peso lleva, mientras más pesado sea esa unidad de transporte, más tiene que pagar ese peaje, ¿no? Va de forma proporcional al daño que le puedes hacer a la carretera. Por eso es que los peajes para este tipo de transporte son muy elevados. Ahora, otro desventaja es que está sometido a restricciones de tráfico. Y no solamente de tráfico, también está sometido a temas climatológicos que puede uno quedarse bloqueado pues en la carretera, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ocurre cada cierto periodo el fenómeno del niño. Este fenómeno del niño viene con deslizamiento de tierra, con huaicos, con inundaciones, con desborde de ríos. Entonces, eso puede ocasionar un bloqueo de carretera, ¿verdad? Generalmente, pues en la zona sierra. Puede ocasionar un bloqueo de carretera y esa unidad de transporte no va a poder pasar por mucho tiempo. Entonces, el tráfico, que ya de por sí es pues propiamente de los países, de las ciudades, el tráfico. Por cierto, ¿cuál creen ustedes, no? ¿Cuál es el país o la ciudad considerada la peor ciudad en el mundo para conducir? Debido a su tráfico, a sus malos conductores, a sus malos peatones. ¿Cuál creen ustedes que es el país o la ciudad con la peor estadística para conducir en ese país? Bueno, no es pues no es de extrañarse, no es de extrañarse que en tu respuesta aparezca Perú, no es de extrañarse. Sin embargo, Perú no es el campeón en este sentido. El campeón en este sentido es Tailandia. Tailandia se lleva pues el premio a la peor ciudad para conducir, debido pues a sus mototaxis, a la gran carga de transporte, a los malos conductores, a los malos peatones, o sea, todo mal. Y Perú no se queda atrás, porque Lima es la segunda ciudad en el mundo peor para conducir. Realmente un extranjero que venga a conducir aquí a Lima no va a terminar pero estresadísimo. Todo lo que no se estresó en su país se va a estresar en el tráfico de Lima, ¿no? El tráfico de Lima es pero terrible, terrible, de verdad. Y eso es, bueno, no se sabe a ciencia cierta cuál es el verdadero problema del tráfico de Lima, ¿no? Porque por un lado puede ser la gran oferta de vehículos, es decir, hay demasiados vehículos circulando en la ciudad, y otro puede ser la infraestructura de las pistas y carreteras, que no están diseñadas para soportar esa gran cantidad de oferta laboral. Entonces, no sabemos cuál es el problema. La oferta laboral o la oferta de, perdón, la oferta de autos o la infraestructura de la ciudad. No, no sabemos. Ahora, a eso súmale pues a los conductores que quieren pasarse de vivo, súmale a los conductores que se creen toreto, ¿no? A los peatones que les gusta arriesgar su vida, suma todo eso y obviamente vas a tener pues una mala posición en el ranking de lejos, ¿no? Muy bien.
¿A qué también está sometido el transporte por carreteras? No solamente al tráfico, a las condiciones climáticas, sino también pues a las decisiones gubernamentales. Las decisiones gubernamentales que ocasionan ¿qué? Ocasionan que los pobladores salgan a protestar, bloqueen las pistas, bloqueen las carreteras, ¿no? Quemen llantas y los vehículos quedan atrapados ahí con toda la mercancía sin poder trasladarse. Entonces, las decisiones gubernamentales también pueden influir o puede convertirse en una desventaja para el traslado de mercancía por carretera, ¿no? Los conflictos sociales, como dicen por ahí por el chat, muy bien. Y otra desventaja es que hay una mayor siniestralidad de toneladas por kilómetros, es decir, el transporte por carretera es el que registra la mayor cantidad de accidentes en comparación pues con los buques, con los aviones, con los trenes, ¿no? El camión, el tráiler es el que registra mayor siniestralidad. Muy bien, pregunta, pregunta. ¿Cuál es el país sudamericano que más utilizó el transporte terrestre por carretera en el año 2023? Perú, Colombia, Brasil o Chile. A ver, ¿cuál crees tú? Sin googlear, ¿ah? Sin googlear, sin chajepetear, así a tu instinto nomás. ¿Qué país sudamericano fue el que utilizó más el transporte por carretera? Colombia, nos dicen por ahí. Muy bien. Chile, nos dicen por el chat. Perú, vi por ahí también. Brasil aparece también en la pelea. ¿Quién creen ustedes? En realidad, quien utilizó más el sistema de carreteras para el transporte de mercancías fue Brasil. Brasil, muchachos. En el año 2023, no, Brasil utilizó para su comercio internacional en mayor medida el transporte por carretera en comparación con los otros países, ¿no? Ya que los otros países, la conectividad de Brasil es más grande, ¿no? Con Perú, por ejemplo, con Perú, Brasil tiene la famosa carretera interoceánica, que conecta justamente a Perú con el mar Atlántico, con el océano Atlántico, en su paso por Brasil. Entonces es una carretera que permite pues el comercio internacional por esta vía y así como tiene con Perú, también tiene pues con otros países. Entonces Brasil en ese sentido fue considerado el país sudamericano con mayor uso de transporte por carretera para su comercio internacional. Muy bien. Ahora, ya que seguimos por la vía terrestre, vamos a hablar del transporte ferroviario. El transporte ferroviario es el medio de transporte de personas o cosas utilizando la red ferroviaria para ello, ¿no? En pocas palabras, los trenes o ferrocarriles. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la red ferroviaria para el transporte de mercancías? Es poco contaminante, cuida el medio ambiente, ¿no? En pocas palabras. Evita problemas de tráfico. No tenemos pues acá ningún problema con el sistema de tráfico por la vía del tren. Mayor trazabilidad, es decir, hay un mayor monitoreo, hay un mayor sistema de poder monitorear el tema de la vía ferroviaria. Fiabilidad, es decir, hay una baja tasa de siniestralidad. Es poco común escuchar, ¿no? En las noticias, un tren de transporte de mercancías se vuelca o un tren se quedó atrapado en el túnel, ¿no? Debido a que el conductor no calculó la altura del tren. Es difícil que escuchemos, pues, noticias de esas circunstancias, de esas situaciones, ¿no? Y otra ventaja es que permite la intermodalidad, ¿no? Permite la intermodalidad. A ver, ¿qué ocurre por acá? Dice,
¿Se logra escuchar bien al docente? ¿Qué pasó, señorita coordinadora? Me parece, me parece que sí es su internet, señorita coordinadora, pero tiene que hacer la del ingeniero de sistema nomás. ¿Cuál es la del ingeniero de sistema? Tiene que salir y volver a entrar. Ya está, se acabó. Esa solución viene gracias a Ingeniería de Sistemas. Muchas gracias, Ingeniería de Sistemas, por acompañarnos siempre, ¿no? Tiene que salir y volver a entrar y se acabó. Muy bien. Otra ventaja de utilizar la red ferroviaria es que permite la intermodalidad. ¿Qué es la intermodalidad? Es pues el poder utilizar diferentes medios de transporte. Por ejemplo, una red ferroviaria puede culminar en un puerto o una red ferroviaria puede culminar en un aeropuerto. Y de ahí se hace el transbordo, ¿no? La mercancía se baja del ferrocarril para subirse al avión o se baja del ferrocarril para subirse al buque. Entonces, eso es una ventaja que la red ferroviaria puede permitir. Pero también existen desventajas, ¿no? Una de las grandes desventajas es que comparte la vía ferroviaria con el transporte de pasajeros, quienes son preferentes. No es una excesiva velocidad tampoco. No cumplen los horarios. Está sometido a restricciones físicas de altura y volúmenes de paso, ¿no? Por los diferentes gálidos. En algunos países, el ferrocarril tiene poca representación, al no existir ni infraestructura ni el servicio necesario, o estar dirigido solo a viajeros. Esto, por ejemplo, ya, ese punto exclusivo que dice, en algunos países el ferrocarril tiene poca representación, al no existir ni infraestructura ni el servicio necesario, o estar dirigido solo a viajeros. Ese punto es clave, ese punto es elemental, porque en países como Europa, ¿ya? Europa está muy interconectado a través de redes ferroviarias, muy conectado. Yo puedo tomar un ferrocarril en Madrid y ese ferrocarril me puede dejar en la estación de París. Yo puedo utilizar un ferrocarril en Roma y ese ferrocarril me va a dejar en el puerto de Ámsterdam, de Países Bajos. Su red ferroviaria de Europa está súper conectada, muy conectada. Se puede pasar de un país a otro, ¿no? Como si estuvieras viajando aquí de un distrito a otro. Es así de simple, es así de sencillo, está súper conectada a su red ferroviaria. Y lo mismo ocurre en Asia. Y en Asia la red ferroviaria es mucho más moderna, más tecnológica. Ahora, con los tren bala, por ejemplo, ¿no? Ahora permite una movilización mucho más rápida, mucho más eficiente, ya sea de pasajeros o de productos. Pero todo esto se debe a que tienen esta interconectividad en los países. ¿Qué sucede en Sudamérica, por ejemplo? Sudamérica es un solo bloque, así como Europa, así como Asia, es un solo bloque. Sin embargo, no hay una interconectividad entre los países sudamericanos a través de redes ferroviarias. Es decir, yo no puedo tomar un ferrocarril en Perú y ese ferrocarril me va a dejar en el puerto de Santiago de Chile o no me va a dejar en la estación de Buenos Aires o hacia el norte en Quito o hacia el norte en Caracas o hacia el norte en Cali, ¿no? Entonces, no hay una red de conectividad de ferrocarril o una red ferroviaria. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar el por qué? Hay razón, ¿ah? Por supuesto que hay razones.
¿Por qué Sudamérica no tiene una red ferroviaria que los interconecte? ¿Alguien tiene alguna explicación de por qué sería eso? A ver, por acá nos dicen la cordillera, muy bien. La cordillera, la geografía, puede ser. Sí, por supuesto que puede ser, influye, ¿no? Tenemos la cordillera de los Andes que hace pues que el territorio sea muy desnivelado. Recuerden que la cordillera de los Andes es una cadena montañosa, ¿no? Y pues si yo quiero ir a Brasil, por ejemplo, en tren, desde Lima hacia Brasil, en tren, tengo que cruzar la carretera, la cordillera de los Andes. Y a ver, anda, ármate todo un sistema de transporte por la cordillera de los Andes, un sistema de ferroviario. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Ahora, no es el principal motivo por el que no hay. Ya, muy bien, por ahí, por el que me dice nuestra compañera María Aurora, por ahí va el tema, mira. ¿De qué me vale a mí? ¿De qué me vale a mí invertir en red ferroviaria? ¿De qué me vale invertir en red ferroviaria yo, Perú? Yo, Perú, ¿de qué me vale invertir en red ferroviaria si Ecuador no lo va a hacer y Chile no lo va a hacer y Colombia no lo va a hacer y Argentina tampoco? Entonces, ¿de qué me vale invertir millones? Porque es una fuerte inversión, es una millonada construir una red de conexión de todo el país con otros países. ¿De qué me vale si los otros países no lo van a hacer? La idea de yo invertir en la construcción de una red ferroviaria es que me conecte con los otros países. Pero si los otros países no lo hacen, entonces ¿de qué me vale a mí invertir? ¿Verdad? Entonces, ahí es un trabajo conjunto de los gobernantes justamente. De repente en las próximas reuniones de gobernantes, ¿no? Oye, Argentina, ven un ratito. Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, un ratito venga. ¿Qué les parece si conectamos todos nuestros países con una red ferroviaria? Esto, bla, bla, plin, plin, ¿no? Entonces, es decisión gubernamental también. Es decisión gubernamental. Queremos que estemos conectados de otra forma, de otra manera. Una de esas formas es, pues, la red ferroviaria. Podemos replicar los modelos que hay en Europa, podemos replicar los modelos que hay en Asia y poder tener nuestra propia conectividad aquí en Sudamérica. Pero a decir verdad, así conociendo a los gobernantes sudamericanos, ¿no? Eso está más lejos que cerca, está más lejos que cerca. Esperemos pues que en algún momento pueda darse, ¿no? Porque facilitaría la logística internacional y la facilitaría muchísimo. Lo facilitaríamos muchísimo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esa es una desventaja, ¿no? A veces el sistema ferroviario en países no tiene una buena representación, no hay una inversión dirigida pues al transporte de mercancías en ferrocarril. Los servicios solo son rentables a larga distancia y necesidad de grandes inversiones en infraestructura y materiales también. Es la inversión, como les digo, pues en una red ferroviaria es fuertísima, es una millonada en verdad. Ahora, obviamente, para el beneficio que te va a traer, ¿no? Es redituable, pero viene pues falta de decisión política ahí, ¿no? Muy bien. Pregunta, hablando de la red ferroviaria, ¿qué continente utilizó en mayor medida el transporte ferroviario para el comercio internacional en el año 2023? América, Asia, Europa, África. ¿Qué continente utilizó en mayor medida el transporte ferroviario para el comercio internacional en el año 2023? A ver, según lo que hemos escuchado, de repente por ahí sale la respuesta también, ¿no? Según lo que hemos escuchado acá en la clase, de repente por ahí te inclinas por la respuesta. Ajá. Bien.
América, dice, sí, América. Entonces, el continente que mayor utilizó la red ferroviaria fue Asia. Así es, muchachos, Asia. No te culpo si pensaste que fue Europa, ¿no? Porque Europa tiene una gran red ferroviaria. Sin embargo, no necesariamente su gran red ferroviaria fue utilizada para el comercio internacional, ¿no? Quien sí utilizó esta red ferroviaria fue Asia, en gran medida Asia, ¿no? Y en gran influencia China sobre todo. China fue el gran influyente para que el comercio ferroviario sea pues el más óptimo. Recordemos también que la red ferroviaria de Asia tiene mucha más tecnología que la de los otros continentes, ¿no? Sus ferrocarriles son última tecnología, no son contaminantes, son súper veloces, entonces le da una mayor fluidez pues a su comercio internacional, ¿no? Muy bien. Entonces, Asia ha sido el país pues que más utilizó el comercio internacional para el transporte de mercancías. Bien, a ver un momentito, ya está. Ya. Ahora, vamos a hablar sobre el transporte marítimo. El transporte marítimo es el medio de transporte de personas o cosas que utiliza el mar como forma de comunicación, ¿no? Está de más decirlo que es el medio de transporte más utilizado en el comercio internacional. Utilizado. De todos los modos de transporte que veamos, el marítimo es el más utilizado. ¿Cuáles son sus ventajas? Es barato, ¿no? Es barato, es una tarifa económica, tiene gran variedad de carga, la capacidad de carga pues es incomparable, ¿no? Si queremos medirlo con los otros medios de transporte, la capacidad de carga de los buques se lo lleva de encuentro, ¿no? Los buques de carga que te permite trasladar diferentes tipos de mercancías, ¿no? Hay menores restricciones a la carga en cuanto al tipo, al peso, al volumen. Se puede enviar grandes masas, líquidos, graneles, contenedores. La siguiente sesión, por ejemplo, me parece que tenemos el tema de la distribución física internacional. Y en la siguiente sesión, prepara la canchita y la gaseosa porque te voy a mostrar los tipos de buque, los tipos de avión y los tipos de contenedores que hay. Con videíto ahí, con todo, te voy a enseñar, ¿ah? Así que prepara la canchita para la siguiente clase porque no te la puedes perder, no te la puedes perder. Muy bien, entonces, por cierto, mira, el buque, ¿tú sabes por qué le pusieron de nombre babor y estribor? ¿Sabes por qué le pusieron babor y estribor? ¿Tienes alguna idea de por qué le pusieron así? Porque tú escuchas que dice, no, todo a babor, todo a estribor, pero tú sabes por qué le pusieron así, sin googlear, ¿ah? Porque ya me estás googleando, seguro. Tú eres el tremendo googlero, ¿no? El tremendo googlero eres. ¿Sabes por qué le pusieron el término babor y estribor? Mira, es un dato curioso. Porque con este tema de babor y estribor se evitan las confusiones. Mira, vamos a suponer que yo soy la cabina, ¿ya? No, vamos a suponer que tú eres la cabina. Tú eres la cabina donde el piloto, el capitán o el piloto del barco está maniobrando, ¿no? Y yo desde abajo, desde la borda del buque, ¿no? Desde la borda del buque, yo te grito y te digo, oye, ir a la derecha, ¿no? Pero, ¿qué derecha? ¿Tu derecha o mi derecha? Porque para mí, mi derecha es esta de acá. Para mí, mi derecha es esta de acá. Pero para ti,
mi derecha es tu izquierda o no. Para mí, mi derecha es tu izquierda. Entonces, si yo te grito, gira a la derecha, yo voy a girar, yo te voy a hablar desde mi perspectiva. Para mí, mi derecha es esta de acá. Pero para ti, que me ves de frente, para ti esa es tu izquierda. Entonces, ¿a dónde giras? Para evitar, pues, ese tipo de confusiones, se creó el término babor para la parte izquierda del buque y estribor para la parte derecha del buque. Entonces, acá ya no hay gira, acá ya no hay que gira a la izquierda, gira a la derecha, ya no, ya. Acá gira a babor. El piloto ya sabe que tiene que girar hacia la izquierda. Gira a estribor. El piloto ya sabe que tiene que girar hacia la derecha. Entonces, por ese motivo es que se genera, ¿no?, la terminología de babor y estribor en los buques, para evitar las confusiones y por ahí, pues, quedar encallado o chocar con un iceberg, ¿no? O terminar flotando en una puerta. Entonces, por ese motivo se creó, pues, el babor y estribor. ¿Ah? Dato curioso, ¿ah? Dato curioso para tu comprensión, dato curioso para tu comprensión. Muy bien, entonces esas son las ventajas que se tiene de utilizar, pues, el transporte marítimo o los buques de carga. Pero también tiene una desventaja, ¿no? Primero, como desventaja podemos considerar que hay una necesidad de infraestructura en tierra y de servicios aduaneros. Es correcto, ¿ya? Porque no me vale de nada tener el buque más veloz, no me vale de nada, cierra la puerta, tener el buque más tecnológico o el buque con la mayor capacidad de carga, si cuando llego a determinado puerto me quedo congestionado ahí, atrapado con tráfico en el puerto, ¿no? Es decir, tengo que permanecer ahí a flote hasta que terminen de descargar los otros 10 buques que faltan. Porque en los puertos también ocurre tráfico, ojo, ¿ah? En los puertos también hay tráfico de buques. Eso ocurre pues por ineficiencia a veces de los operarios o porque hay algún tipo de, se va el sistema, se va la energía eléctrica, muchas situaciones, ¿no? Y ocurre también en el buque, perdón, ocurre en los puertos, tráfico de buques también. Ahora, es correcto que se necesita una adecuada estructura, pues, o inversión en infraestructura en tierra, sobre todo en los puertos, ¿no? Puertos son la puerta de entrada al país de esas mercancías. Y como toda puerta de entrada, si la puerta es pequeña, ¿no? Va a haber problemas para poder ingresar esa mercancía. Pero si la puerta es grande, va a haber mucha más facilidad de acceso. Entonces, por ese motivo se necesita, pues, los puertos más representativos, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Perú, tenemos al puerto del Callao como el más representativo y tenemos ahora en construcción al puerto de Chancay, que va a decir, que se dice, pues, que va a ser el más tecnológico, el más operativo, el más eficiente, mucho más que el del Callao, sobre todo, ¿no? Se vocifera que el puerto de Chancay va a ser el número uno en el Perú. Y se espera que sea el número uno en Sudamérica también. ¿Qué otros puertos tenemos en otros países? A ver, los hermanos de otros países, los que son de Ecuador, los que son de Chile, los que son de Brasil, los que son de Colombia, de Venezuela, ¿qué puertos hay en sus países? A ver, ayúdennos para conocer, pues, ¿no? Sus culturas, para conocer. Muy bien, María nos dice La Guaira, el puerto de La Guaira. Si no me equivoco, eso es en Venezuela, ¿no? En Maracaibo, ahí está, muy bien. La Guaira en Maracaibo, Venezuela. Ese es un puerto representativo. ¿Qué más? A ver, ¿quién tenemos por acá? De repente de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Argentina, sus puertos más representativos, ¿cuáles son? ¿No? Porque acá tenemos conectados. A ver, por acá también nos dicen, mira,
Puerto Cabello de Venezuela. Ah, también, también ahí. A ver, hermanos ecuatorianos, siempre hay hermanos ecuatorianos presentes. A ver, ¿qué tenemos por acá? Puerto de Maracaibo también. La Guaira también está por ahí. Arica, ¿sí? Ajá, muy bien, tenemos a alguien levantando la mano. Sí, a ver, adelante, coméntanos. El puerto de Guayaquil en Ecuador, también, ahí está. Ahí están nuestros hermanos ecuatorianos, Guayaquil, Manta, Pozorja en Ecuador, dice, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, así como cada país, así como Perú tiene su Callao y muy pronto su Chancay, así también tienen pues los otros países, los hermanos de otros países, sus puertos más representativos. Y esos puertos tienen que tener, pues no, tienen que tener la suficiente capacidad de poder soportar toda la carga que viene de otros países, el sistema de modificación, el sistema de carga, descarga, desaduanaje, todo tiene que ser un procedimiento, pero súper eficiente, ¿no? Recordemos que en los puertos también hay tráfico. Hay tráfico. Entonces se requiere mucha eficiencia, mucha tecnología en cada uno de esos puertos, ¿no? Muy bien. Otra desventaja que podemos encontrar, la velocidad es muy relativa en función del buque y el tipo de servicio. Así como tenemos buques un poquito veloces, tenemos buques súper lentos, súper lentos. La otra clase vamos a conocer los tipos de buques. Tenemos buques súper lentos, ¿no? ¿Alguien ha hecho compras en algún momento en la página de AliExpress, por ejemplo? Alibaba o AliExpress. ¿Alguien ha comprado por Alibaba o AliExpress? Cuando tú haces una compra por esas plataformas, ¿ya? Te dan la opción de elegir el modo de transporte. Te dice, transporte gratuito, te sale la opción. Tú puedes elegir transporte gratuito o transporte en 7 días. Si tú eliges transporte gratuito, tú haces clic transporte gratis, ¿ya? Te lanza que tu pedido llega a tu domicilio en 30 a 35 días, ¿no? El transporte gratuito te lo mandan de 30 a 35 días. ¿Por qué? Porque te lo mandan pues en los buques más económicos posible. Te lo mandan en el buque más económico posible. Y ese buque económico se demora una eternidad, porque son naves súper lentas, son naves muy lentas. Por eso es que tu pedido, cuando tú eliges la opción gratuita, te aparece pues de 30 a 40 días, 30 a 45 días, ¿no? Porque está viniendo en este buque súper lento. Ahora, entonces, la velocidad es relativa en función al buque y el tipo de servicio. Otro, bastante contaminante. Y al decir bastante, no es una exageración, ¿eh? Al decir bastante, es decir que el buque es el más contaminante de todos los medios de transporte. Se dice que ese agujero que se abrió en la capa de ozono, ¿no? Ese agujero que se abrió en la capa de ozono fue debido en un 75% a la contaminación de los buques. La influencia de los buques fue un 70% aproximadamente de influencia para que se abra esa capa de ozono. El otro 25% es las empresas y el otro 5% los transportes locales. Pero en gran medida los buques son los grandes contaminantes. Los buques pues funcionan todo a petróleo, ¿no? A petróleo sobre todo. Y el petróleo es un emisor de residuos muy potente. Es más, no solamente contamina el aire. Cuando ocurre la contaminación del agua, cuando hay derrame de petróleo, derramamiento de petróleo, como se le llama,
Ahí hay otro problema porque ese derrame de petróleo en el mar es muy difícil de limpiar, muy difícil. Obviamente existen empresas que se dedican pues al tema de, de limpieza de medio ambiente, ¿no? De limpieza de mar, de bosques, etcétera, pero son costos elevadísimos también, ¿no? Ahora último, hace 1 o 2 años atrás, en el mar de Ventanilla, en el Callao, hubo un derrame de petróleo, ¿no? ¿Vieron esa noticia? Hubo un derrame de petróleo en el mar de Ventanilla que se extendió por la zona literal norte, ¿no? La zona costera norte, hasta, hasta más o menos Huacho, Guarmey. Todo ese litoral, todo ese litoral se quedó marcado pues con el derramamiento de petróleo. Entonces, todas las familias que se dedicaban a la pesca, pues perdieron ahí gran parte de sus ingresos, tuvieron que darle una indemnización. Y ni qué decir, pues, con la muerte de las aves que estaban en la zona, los peces, o sea, todo mal. El derramamiento de petróleo, pues, es un contaminante terrible, porque se queda ahí durante mucho tiempo. La limpieza del derrame de petróleo nunca es al 100%, ¿no? Siempre el derrame de petróleo se queda, es mucha merma la que queda en el mar, residuos, pequeños residuos, entonces la verdad que el buque es muy contaminante, ¿no? Súper contaminante. Y lo otro, otra de las desventajas es que hay una menor trazabilidad en comparación, pues, con las carreteras, ¿no? No hay un sistema operativo de un buque que te diga el buque está en tal punto en el mapa. No, no hay. Es muy difícil el tema de la trazabilidad referente al buque, ¿no? Tu producto está aquí, en este lugar del mapa. Difícil, ¿no? Recordemos, pues, que en alta mar, como que mucha señal de celular no hay, ¿no? En el alta mar, ¿qué vas a tener red de celular ahí en el medio del océano? ¿De dónde vas a tener? Si cuando vas a una playa, ahí te está subiendo una peña, ya se te fue la red. Ya. Es más, ni siquiera has llegado a la playa y ya no tienes red. ¿Cierto o no? ¿Pasa o no pasa? Mientras más te vas acercando a la playa, menos red de tu celular estás teniendo. Ahora imagínate en alta mar, en el medio del océano, ¿qué red vas a tener? Entonces, ¿qué trazabilidad vas a poder lograr ahí? Entonces, es de esperarse que en temas de trazabilidad, pues aquí no haya mucho, no suceda mucho. La vez pasada vi un documental que se está generando buques ahora con tecnología solar, es decir, para que los buques se muevan a raíz de la energía solar y evitemos ya el tema del petróleo y todo lo derramamiento y la contaminación del aire, etcétera, etcétera. ¿No? Se está probando ya se está probando nuevas alternativas que permitan que el transporte marítimo sea, pues, pase de ser del más contaminante al menos contaminante, ya protegiendo el medio ambiente, cuidado del hábitat, pues, de los peces, ¿no? Lamentablemente los peces son los que están pagando todas las consecuencias de la contaminación. En el mar no solamente es el problema del petróleo y de los buques, también es el problema de los plásticos y los microplásticos, ¿no? Se dice que para el 2050, a este ritmo de contaminación, para el 2050, a este ritmo de contaminación, va a haber más plástico que peces en el mar. Imagínense, ¿no? Va a haber más plástico que peces en el mar. Si seguimos a este ritmo, en 25 años vamos a estar terribles con el tema marítimo, ¿no? Y por lo visto no hay, pues, una toma de conciencia ni una reducción de la contaminación. Por el contrario, ahora se está descubriendo el famoso microplástico, ¿no? En los organismos humanos, ahora ya se está viendo casos de microplásticos
que son pues esas partículas pequeñas que se desprenden de las botellas, de todo, y se lo comen los peces, y nosotros comemos eso. Entonces, los microplásticos son partículas pequeñísimas que terminan pues hasta, muy bien, eso iba a decir, estimada Luz, se ha encontrado, hasta en el cerebro humano se ha encontrado microplástico, ¿no? Porque entra a nuestro sistema y pues llega al cerebro. Hay todo un problema ahí que hay que ver. Muy bien, pregunta referente al sistema marítimo. A ver qué preguntas nos tienen preparado para el sistema marítimo. ¿Qué país ocupa el puesto número 1 en el tema portuario 2023? Estados Unidos, China, Singapur, Países Bajos. ¿Qué país ocupa el puesto número 1 en el tema portuario 2023? ¿Quién creen ustedes, muchachos? A ver, China nos dicen por acá, Estados Unidos, China. Muy bien. Efectivamente, efectivamente, quien se llevó el puesto número en el año 2023 fue China. Así es. China se llevó el tema en mejor puerto, ¿no? En infraestructura, en tecnología. China se lo llevó. China se llevó el puesto 2023. Sin embargo, Singapur estuvo en esa pelea, pero Singapur se llevó el premio a la mejor logística en el puerto. Es decir, puedes tener el mejor puerto que tú quieras, pero tu sistema logístico de carga, descarga, por acá, proceso por acá, trámite por allá, de repente no es el mejorcito. Y en ese sentido, Singapur, en temas de logística portuaria, se la llevó. Pero en cuanto a puerto, en cuanto a infraestructura, a tamaño, capacidad, tráfico, etcétera, China se la llevó, ¿no? China se la llevó de lejos. Y es que China tiene, pues, este poder adquisitivo de poder invertir una fuerte suma de dinero para construir un megapuerto, pues, ¿no? China no tiene puertos, China tiene megapuertos. Y los megapuertos estamos hablando pues de unidades gigantescas ahí en los muelles. Son prácticamente una ciudad dentro de ese puerto. Dentro de ese puerto es como si fuera una ciudad, porque es enorme, son megapuertos, ¿no? La capacidad que tiene pues es sorprendente. Y China puede darse el lujo porque China tiene la capacidad adquisitiva de poder hacerlo. Perú, por ejemplo, para construir un megapuerto, no lo hace con sus ingresos propios, ¿no? Perú tiene que solicitar un préstamo internacional o puede financiarse mediante bonos o puede financiarse a través de asociaciones público-privadas. Pero por sus propios medios, por sus propias arcas, no lo puede hacer, porque la inversión es una millonada. Y esa millonada, el Perú no lo tiene, ¿no? El Perú no tiene esa millonada. Por eso es que a veces esos temas se mandan a concurso, ¿no? Se mandan a concurso público o a licitación para que una empresa privada tome las riendas del sistema portuario, para que tome las riendas del sistema, pues, de telecomunicaciones, para que tome las riendas del sistema de carreteras. Entonces el gobierno no lo hace, uno porque no tiene la capacidad, la solvencia, y dos, porque no tiene la capacidad administrativa tampoco, ¿no? Para administrar pues, carreteras y eso tienes que dedicarte a eso. Pero el Estado se ha demostrado, como dicen los libros de economía, que el Estado es el peor administrador del mundo, ¿no? Tienes que dejárselo todo a los privados nomás. Los privados lo administran mejor. El Estado es el peor administrador del mundo.
Muy bien, entonces China se la lleva aquí el mejor puerto, ¿no? Ahora, vamos a hablar del transporte aéreo. Este transporte aéreo trae consigo lo que es, pues, el uso de los aviones para la comunicación por esta red. ¿Qué ventaja me da a mí utilizar la red de aérea? Es más rápido, ¿no? Mucho más rápido, por supuesto que es mucho más rápido. Los pedidos, según pues la distancia que yo esté, si tengo países vecinos, esos pedidos pueden llegar en 2 días, en un día, ¿no? En un día, generalmente, un día y medio, 2 días, ya está pues ahí en el país vecino, ¿no? Entonces, es mucho más rápido, tiene una mayor cobertura geográfica, es decir, con el sistema aéreo yo puedo ir de continente a continente sin ningún problema. Puedo movilizarme de continente a continente. Entonces me da una mayor cobertura geográfica. La tasa de siniestralidad es baja. Por supuesto, también es muy difícil escuchar, pues, en las noticias, ¿no? No es una noticia que todas las semanas ocurra, que un avión se cayó con todas las mercancías que iban de Perú a México, por ejemplo, ¿no? Entonces es difícil escuchar noticias todas las semanas de este tipo. La tasa de siniestralidad ocurre, pero es muy baja, es bajísima, ¿no? Hay mucha flexibilidad también en cuanto al uso del transporte aéreo y permite la intermodalidad, es decir, permite que se use más de un modo de transporte, ¿no? Pero así como hay ventajas, ya lo sabemos, también existen sus desventajas. Y acá se canjea rapidez por precio. Porque si tú quieres tu producto que llegue rápido, efectivamente te va a llegar rápido, pero por esa situación, ¿no? Tienes que pagar justamente un precio. Y ese precio es un precio caro, es un precio elevado que hay que pagar, ¿no? Entonces, dentro de todos los modos de transporte, dentro de todos los modos de transporte, el transporte aéreo es el más caro. El modo de transporte sí es el más caro. El aéreo es el más caro. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras desventajas encontramos? Existen muchas restricciones en cuanto al tipo de carga, ¿no? Por ejemplo, las cargas peligrosas. Y no solamente la carga peligrosa, sino también por el peso. Tú sabes, pues, que en un buque puedes llevar el peso que tú quieras, ¿no? Los contenedores que tú quieras. Pero en un avión no. En un avión sí está limitado el peso. Hay un peso máximo y eso te limita a ti, pues, el envío de mercancías, ¿no? Te limita el envío de mercancías, ya que solo puede subirse determinada carga a ese avión y si tú tienes mucha mercancía por enviar y es rápida, es muy urgente, vas a necesitar 2 aviones inclusive, ¿no? Entonces, hay un limitante que es el tema del peso de la carga, ¿no? Mercancía peligrosa, explosivos, todo eso, por ejemplo, no se podría llevar en un avión, ¿no? No, eso sí es imposible que se lleve mercancía peligrosa en un avión porque no es lo mismo, pues, que ocurra un accidente en el mar, ¿no? En el buque, donde las personas, pues, agarran un bote y se bajan del buque y adiós. O por último, te lanzas al mar, nadas y bueno, ¿no? Pero estando en el aire, ¿no? A 10.000 metros de altura, ¿cómo te libras de esa? Explota el avión, ¿cómo te libras de esa? Ya no la libras, ¿no? Ya no la libras. Ya. Entonces, hay un limitante en cuanto al tema de carga, sobre todo la peligrosa también.
Otro limitante, muy bien, por el chat, Katiuska nos dice, ¿no? Otras desventajas sería el clima. Si hay mal clima, correcto. Si el clima es malo, se cancelan los vuelos, ¿cierto o no? Si el clima es malo, se cancelan los vuelos, ¿no? No se puede salir, pues, en un viaje aéreo con un mal clima, con un clima tormentoso, torrencial, no se puede salir, ¿no? Entonces, es otra desventaja que no aparece aquí, pero que sí lo es. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Entonces, la limitación de la carga también por medida de puertas y capacidad, así como por el peso. De repente, los productos de grandes dimensiones, de grandes tamaños, también va a ser un problema que lo envíe por avión. Ahora, los productos de grandes dimensiones, aunque no lo crean, no es un problema para el avión, ¿eh? Porque hay tipos de aviones que vamos a conocer en la siguiente clase. Hay tipos de aviones en los que sí se puede llevar mercancía muy sobredimensionada, ¿no? Hay aviones inclusive que te permiten llevar vagones de tren. Hay aviones que te permiten llevar helicópteros. No me crees, ¿no? Ahora en la otra clase vas a ver, ¿eh? Vas a ver esos aviones monstruosos que te permiten llevar, pues, gran capacidad de mercancía. Y entonces, pero en gran mayoría, pues, los aviones económicos, los aviones comerciales, llamados así, limitan el tema de peso, de carga, de tamaño, ¿no? Debido a las dimensiones propias del avión. Muy bien, eso hace que nos preguntemos qué país utilizó en mayor medida el transporte aéreo para comercio internacional en el año 2023. A ver, ¿qué país utilizó en mayor medida el transporte aéreo para comercio internacional en el año 2023? China, Francia, Estados Unidos, Finlandia. ¿Quién creen ustedes? A ver, ¿qué te dice tu corazonada? Muy bien, China nos dicen por ahí, Estados Unidos nos dicen por allá. Vamos a ver qué nos dice. China exporta a Ecuador sin impuestos. Ya, vamos a ver. Sin aranceles, ok, claro que sí. Listo. Entonces, el país que más utilizó o lo utilizó en mayor medida el transporte aéreo para el comercio internacional, exportaciones e importaciones, fue Estados Unidos. Así es, muchachos. Estados Unidos se la llevó como el que más utilizó el tema de importaciones y exportaciones para el comercio internacional, el modo aéreo. Así es. Así es. Estados Unidos es un país potencia, pues Estados Unidos, ¿qué le va a interesar que sus productos, pues, cuánto cuesta el transporte? Tanto, ya lo pago, ¿no? Estados Unidos se puede dar ese lujo, China se puede dar ese lujo, Singapur, ¿no? Se puede dar ese lujo, pero el, otros países ¿no? Otros países siempre tienen que ver el tema de lo más económico, ¿no? Muy bien. Muy bien, Verónica, nos dices, ¿qué exportó Estados Unidos y a qué países? Mira, Estados Unidos generalmente exporta todo lo que es tecnología y el uso de maquinaria. Maquinaria pesada y tecnología son sus fuertes exportación de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, electrónicos, todo lo que es armamentos también, muy bien, armas también, ¿no? Todo eso, pues, es en gran medida. ¿Cuáles son los principales destinos de Estados Unidos en exportaciones? Sus principales destinos son, pues, los países sudamericanos y en gran parte europeos. No trabaja mucho con Asia, Estados Unidos, ¿ya? Mira, esto es algo curioso. Estados Unidos
Si bien es cierto, es una potencia mundial, al hablar de potencia mundial podemos decir que Estados Unidos puede comercializar con el país del mundo que él quiera, pero Estados Unidos tiene un poco la limitación de comercio internacional con Asia. Es decir, hay una especie de recelo, de resentimiento entre Asia y Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién crees tú que le para la olla a todo Asia? ¿Quién es el socio comercial mayoritario de toda Asia? ¿Quién le para la olla a toda Asia? ¿Quién es su socio fuerte, su socio potente? El que dice, yo soy acá el jefe de toda Asia. Si me necesitas, ahí estoy yo para ayudar. China, correcto. China es la potencia, pues, que para todo el comercio ahí en Asia, ¿no? Las inversiones se realiza ahí todo. China es el fuerte. Y China tiene muchos problemas comerciales con Estados Unidos. Tiene muchos problemas. Y esos son decisiones políticas nada más. Es enteramente político. Por los presidentes que se tienen bronca, ¿no? Cuando Donald Trump era presidente, prohibió pues que se use el aplicativo, ¿no? Se prohibió el celular Huawei en China, en Estados Unidos, ¿no? Prohibido Huawei en Estados Unidos. Nadie me importa Huawei, nadie me usa Huawei. Le cortamos la señal a todos los que usen Huawei, ¿no? Prohibido. Y de igual manera China responde y China le dice, pues no, exportar, prohibido exportar todo tema de mineral, todo tema de minerales a Estados Unidos. Y por ahí también los agarra, porque China, pues Estados Unidos, como es un fabricante tecnológico, ¿no? Los televisores LED, los equipos, las baterías, todo, necesita pues de minerales. Y China le dijo, prohibido exportar minerales a Estados Unidos. Entonces ahí empezó una guerra comercial. Estados Unidos respondió, no, prohibido traer productos chinos acá a la importación. Entonces existe una guerra entre ellos que, pues, toda Asia que está con China le dice, ah, no, pues si le están haciendo eso a mi pobre China, entonces, no, no, ya nada que ver con Estados Unidos, muchachos. China también condiciona, ¿no? A ver, aquel país que negocie con Estados Unidos, yo no voy a invertir en su país. Condiciona también. Entonces, por ese motivo, Estados Unidos, pues, sus principales mercados son Sudamérica o Latinoamérica y Europa. Difícilmente podemos encontrar un gran comercio de Estados Unidos-Asia, ¿no? Es difícil. Pero esos son sus principales mercados. Muy bien. Tenemos lo que es el transporte fluvial también. Le llamamos transporte fluvial a aquel medio de transporte que utiliza los ríos para el traslado de mercancías. Aunque parezca mentira, también se puede utilizar los ríos para comercio internacional. Ahora, este río tiene que conectar dos países, por lo menos dos países. Puede conectar hasta tres, cuatro, dependiendo del país, de la región donde esté situada. Pero por lo menos para que haya comercio internacional tiene que conectar a dos países. Y por ahí se puede hacer transporte de mercancías también, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas podría ser utilizar el modo fluvial, que es poco contaminante, sus costos son reducidos, es decir, se transporta por arrastre? ¿Qué quiere decir transporte por arrastre? Que se puede dejar llevar por la corriente nada más. No es necesario prender la maquinaria del buque, te dejas llevar simplemente por la corriente del río, ¿no? Y ahí maniobras nada más. Mueve grandes masas hacia el interior y exterior de los continentes, llegando a grandes ciudades, dice. Poca infraestructura básica, no se necesita pues una fuerte inversión, ¿no? Hay intermodalidad, es muy flexible para cualquier tipo de producto y menor trazabilidad también. Pero, ¿qué desventajas también nos puede traer el transporte fluvial? El transporte fluvial nos puede traer el tema de gran cantidad de material de arrastre y sedimentación de los ríos, que incrementa el problema de encallar, o sea, quedar atascado o atrapado ahí entre las rocas, entre los matorrales.
Recuerda que los ríos tienen su propia corriente y al tener su propia corriente, la manipulación del buque o de esa unidad de transporte va a estar sujeta a la influencia de esa corriente. Entonces, si de un momento a otro la corriente incrementa su caudal y tú estás manipulando, ¿no? Entonces, corres el riesgo de que te lleve pues hacia una encalladura o hacia esos lugares de matorrales donde es difícil pues salir de ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema o una gran desventaja. Otra desventaja con el tema de los ríos es que existe una insuficiente infraestructura de sus puertos para atender grandes cantidades. ¿No? Difícilmente podemos encontrar un megapuerto, por ejemplo, en un río. ¿No? Megapuerto en un río es difícil. Y es por las condiciones territoriales también, ¿no? Por las condiciones territoriales no permitiría, pues, que se construya grandes megapuertos en esta zona. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el tema del transporte fluvial. Ahora, así como tenemos el transporte fluvial, también existe un transporte que se llama lacustre. ¿Sabes a qué se le llama el transporte lacustre? ¿Has oído hablar del transporte lacustre? ¿Has oído hablar sobre el transporte lacustre? El transporte lacustre hace referencia a los lagos. Hace referencia a los lagos. Es decir, un lago que conecta a dos países, por ahí también se puede realizar el comercio internacional, ¿no? Pero tiene que haber también las condiciones adecuadas, ¿no? ¿A qué me refiero con las condiciones adecuadas? Infraestructura, unidades de transporte, ¿no? Adecuadas, accesibilidad, carreteras y todo que permitan, pues, ¿no? Poder llevar la carga, la descarga de productos, o sea, también se puede dar el transporte lacustre. Por ejemplo, Perú y Bolivia comparten un solo lago. Perú y Bolivia comparten el lago Titicaca. Por ahí se puede desarrollar también comercio internacional, pero tienen que darse las condiciones, ¿no? Y así como Perú y Bolivia comparten un solo lago, hay varios países que están conectados también por lagos, ¿no? Muy bien, a ver, Verónica, estás levantando la mano, ¿tienes algún aporte, alguna duda? Sí, ¿no? ¿Fue casual? Ya, muy bien. A ver, dice, muy bien, nuestra amiga Verónica dice, Ginebra comparte con Francia y Suiza. Ahí está, muy bien. Tenemos el aporte de nuestra compañera Verónica. Ginebra, entonces, el lago de Ginebra lo comparte Francia y Suiza. Por ahí puede desarrollarse también comercio internacional, ¿no? Entonces, si se utiliza el lago como modo de transporte, recordemos que estaríamos hablando de un modo, un transporte lacustre, fluvial por ríos, lacustre por lagos. ¿Ok? Muy bien. Pregunta para terminar, a ver, con el transporte fluvial. Pregunta. ¿Qué país de Sudamérica lideró el transporte fluvial para comercio internacional en el año 2023? ¿Quién utilizó más el transporte fluvial? Perú, Paraguay, Brasil, Ecuador. A ver, ¿quién creen ustedes que utilizó su sistema fluvial para desarrollar más el comercio internacional en el año 2023? ¿Quién creen ustedes? ¿Ah? Efectivamente, quien se lleva el título, ¿no?, al país que más utilizó el transporte fluvial fue Paraguay. Así es, Paraguay se llevó pues al más, al país que más utilizó el transporte fluvial debido a que Paraguay tiene un río
que conecta con Uruguay y con Argentina también. Paraguay tiene una zona fluvial que conecta a Uruguay y Argentina. Entonces, por ahí desarrolla también comercio internacional, transporte de mercancías. Muy bien. Con esto, muchachos, llegamos al final de esta segunda sesión. Como siempre, agradeciéndoles pues a todos ustedes por haberse conectado, por estar siempre atentos y participativos en las clases. Muy bien, los felicito por entrar con esos ánimos, por entrar con esas ganas. Muy bien, los felicito mucho. Nuestra siguiente clase, ojo, atención, atención. Nuestra siguiente clase se va a desarrollar este día viernes, ¿ya? Y es muy probable que mi conexión no pueda ser a las 8 en punto, ¿ya? Es muy probable que mi conexión para el día viernes sea a las 8:30. Entonces, desde ya les voy avisando para que podamos tomar esas medidas del caso, ¿de acuerdo? El día viernes, 8:30, solo por el viernes nada más, solo por este viernes. ¿De acuerdo, estimados? Para que sean las 8 y de repente no estés renegando dónde está ese profesor que no se conecta. ¿Ya? 8:30 este día viernes, por favor. ¿De acuerdo? Solo por este viernes. Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Los voy a dejar con la señorita coordinadora que tiene información importante para ti y después de ello ya nos podemos retirar, ¿ok? Muy bien. Nos vemos el viernes 8:30. Entonces, cuídense mucho. Gracias por todo.